Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor, soy profesor del Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Paraíso y el día de hoy tendremos una clase asociada a la fisiopatología de la diabetes y la obesidad. En una primera parte, para recordar los procesos fisiopatológicos que están asociados a la regulación de la glicemia, recordaremos cómo principalmente se regula la secreción de esta hormona y cómo esta hormona puede estar desregulada en procesos como la diabetes. En la imagen que ustedes observan, se observan los islotes de Langerhans en el páncreas, los cuales se están agrupando lo que se conoce como el páncreas endocrino, es decir, aquellas organizaciones de células que producen hormonas que son secretadas a la sangre, entre ellas, por ejemplo, las células beta, que son productoras de insulina, las células delta, que son productoras de somatostatina. Este es un péptido que es capaz de inhibir tanto la secreción de insulina como de otras hormonas. Y las células alfa, que son células que secretan glucagón principalmente, que es una hormona que la principal función que tiene es promover en el hígado la salida de glucosa y aumentar la glicemia. Entonces, en esta estructura endocrina tenemos dos tipos de hormonas antagónicas funcionales, una que produce una disminución de la glicemia y otra que produce un aumento de la glicemia. También cabe recordar que el mismo páncreas, en su función exocrina, donde las otras porciones del páncreas están involucradas significativamente en la producción de enzimas que tienen que ver, por ejemplo, con los procesos de digestión, ya sea, por ejemplo, enzimas pancreáticas para digerir lípidos, ¿no es cierto?, o también otro tipo de sustrato. Es muy importante reconocer que la insulina, como ustedes pueden observar en la figura, tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa tiene 21 aminoácidos y la cadena beta tiene 30 aminoácidos. Para la función fisiológica de la insulina son importantes dos puentes disulfuros que están entre las cadenas y también un puente disulfuro intracatenario que se encuentra en la cadena A. Las estructuras como tal de la insulina, es decir, las doble cadenas unidas por puentes disulfuros más el puente disulfuro intracatenario, son requerimientos funcionales para poder ser activa. Cualquier ausencia de alguno de los puentes disulfuros disminuye significativamente su actividad. Lo que observan en la tabla de acá abajo son las sustituciones que existen en los aminoácidos, por ejemplo, 8, 9 y 10, para distintas especies, por ejemplo, ganado, cerdo, oveja, caballo, ballena, etc. Tienen distintos tipos de sustituyentes en estas posiciones. Cabe señalar que esta estructura es una estructura clásica que ha sido utilizada como fármaco para tratar los pacientes que tienen diabetes de tipo 1 y las modificaciones estructurales que tienen estas moléculas cuando son utilizadas como fármacos principalmente son modificaciones en algunos aminoácidos que pueden afectar las propiedades farmacocinéticas de la insulina, pero no su actividad biológica o su farmacodinámica. En este contexto, esta es una insulina sintética producida por ADN recombinante humano, la cual en la última lisina esta ha sido modificada y ha sido agregada una cola de un ácido graso. Esto permite que la molécula de insulina, denominada como insulina de Lübeck, tenga un tiempo de vida media mayor. Por lo tanto, es una de las insulinas que tiene mayor duración de tiempo una vez que es administrada. Entonces, este es un ejemplo solamente de una modificación estructural a la molécula básica de insulina. En esta tabla ustedes encuentran también las modificaciones particulares de las insulinas más utilizadas en farmacología, como la Lispro y la Spart. Estas son insulinas de absorción muy rápida, principalmente se utilizan en pacientes diabéticos y el paciente es capaz de inyectársela en el momento de comenzar a comer. Por lo tanto, disminuye significativamente los riesgos de hipoglicemia. Y sus modificaciones, si ustedes la observan, están principalmente en los aminoácidos 28, 29, 30. También está glulicina, glargine o tetemir, que son otro tipo de insulinas cuyas modificaciones estructurales llevan a producir distintos tiempos de vida media y duración de efecto. Pero recalco nuevamente que la insulina requiere esta estructura clásica de las dos cadenas unidas por los puentes disulfuros y el puente disulfuro intracatenario en la cadena A para que ésta sea activa biológicamente. Esta tabla nos muestra las propiedades farmacocinéticas de las insulinas utilizadas para tratar la patología de la diabetes. Como ustedes pueden observar, hay insulinas que
se absorben muy rápido y producen concentraciones plasmáticas muy altas, pero duran muy poco tiempo. Estas son las que se prefieren principalmente para ser administradas previa a la alimentación, y hay otras que son con absorciones más lentas y con duración de efecto mucho más largo durante el día, las cuales se prefieren administrar para mantener niveles basales de insulina. Esto es muy importante porque, como veremos más adelante, la administración de estas insulinas exógenas trata de imitar los pulsos biológicos de insulina. Otro proceso importante que debemos recordar es que la insulina se secreta del páncreas, y por el flujo sanguíneo, el principal órgano que recibe la insulina, es decir, como primer paso, es el hígado. Es decir, el flujo pancreático hepático lleva una gran cantidad de insulina, la cual es procesada o es metabolizada, es degradada en el hígado en una parte muy importante, lo que es responsable de su tiempo de vida media muy corto, de 6 minutos, con una duración biológica muy cortita también, de prácticamente un cuarto de hora. Y principalmente estos factores cinéticos de tiempo de vida media corto y duración corta se debe a las insulinasas, que son peptidasas presentes a nivel hepático, que son las que están encargadas de degradar la gran salida de insulina que se produce desde el páncreas. Acá es importante recordar que la insulina es una preprohormona, o se sintetiza como una preprohormona. Una vez que se ha traducido su mensajero, el péptido señal permite que esta preprohormona vaya a destinación de gránulos de secreción, y en el gránulo de secreción lo que tenemos es prácticamente la proinsulina, donde proconvertasas son capaces de cortar y dejar la insulina activa, y un péptido que es el péptido C. La única importancia biológica del péptido C en la actualidad es de tipo forense, es decir, cuando uno tiene secreción endógena de insulina, tiene niveles conocidos de péptido C si uno lo asume a 1 mol de insulina o 1 mol de péptido C. Para determinar si, por ejemplo, ha habido una muerte por inyección de insulina, se cuantifica tanto el péptido C como la insulina encontrada en tejidos. Si esta relación de péptido C es muy baja, se puede suponer que, en este caso, la muerte ha sido inducida por una hipoglicemia, ya sea por una gran inyección de insulina. La insulina, una vez que es secretada, pasa al torrente sanguíneo y se une a sus receptores de membrana, que son receptores con actividad tirosina quinasa. Estos receptores tienen 2 segmentos extracelulares conocidos como cadenas alfa y 2 segmentos transmembrana, que son las cadenas beta, las cuales se acoplan a la señalización de la insulina. Una vez que se ha unido la insulina a las 2 unidades alfa extracelulares, se produce una actividad tirosina quinasa intrínseca, lo que hace que los residuos de las cadenas beta se fosforilen. Esta fosforilación es reconocida por una proteína intracelular que es el sustrato del receptor de insulina, conocida como IRS. Hay varias isoformas, son 5 isoformas, las cuales se unen en las cadenas beta intracelulares, y esto permite que se active un sinnúmero de señalización. En este caso, una vez que se ha fosforilado el sustrato del receptor de insulina, se pueden activar, por ejemplo, las vías de la fosfolipasa C, de la PI3 quinasa, de GRB2, que son proteínas G pequeñas, o también otro tipo de señalizaciones que pueden llevar a la activación, por ejemplo, de MAP quinasas. Toda esta activación genera una gran actividad celular que puede generar transducción y transcripción inicialmente de nuevos mensajeros que van a ser traducidos, y también cambios en la expresión de fosforilaciones de proteínas citoplasmáticas que pueden ir afectando los mecanismos de excitación de las células pancreáticas. En este esquema tomado de Nature Review Endocrinology, uno observa que la unión de insulina a las cadenas alfa extracelulares gatilla entonces la fosforilación de los segmentos de las cadenas beta presentes en el receptor de insulina. Esta loop de activación o motivo de activación permite que se activen los sustratos del receptor de insulina, que en particular en esta situación van a activar, por ejemplo, a fosfoinositocidos, a enzimas que van a ser fosfoproteínas, por ejemplo a PBK1 quinasa, a la GCK3 beta, a la proteína quinasa B. Finalmente, esta cadena de fosforilaciones inducidas por quinasa van a llevar para que se fosforilen proteínas específicas de la membrana de estas vesículas, que tienen expresadas en su membrana el transportador de glucosa 4. La fosforilación de estas proteínas de esta vesícula hace que esta vesícula trasloque hacia la membrana, se fusione la membrana de la vesícula con la membrana de la célula y queden expresados los transportadores de glucosa. Y así, de esta manera, el aumento de glucosa va a ser internalizado a la célula
y lo que observamos nosotros desde el punto de vista macroscópico es una reducción de la glicemia en sangre. Ahora bien, este proceso de translocación está inducido principalmente por insulina en tejidos que son dependientes de la activación del receptor de insulina, por ejemplo como el tejido adiposo y el tejido muscular. Hay otros tejidos y otros órganos, como por ejemplo el cerebro, que tienen procesos de captación de glucosa, porque en ese caso en particular no requieren de insulina para captar glucosa. La razón fundamental es que ellos tienen constitutivamente expresados transportadores de glucosa en las membranas de células nerviosas, por ejemplo, como neuronas y células gliales, y por lo tanto siempre que aumenten la glicemia van a generar captación de moléculas de glucosa. Recordemos que cuando las células son capaces de captar las glucosas, esta glucosa entra principalmente a una ruta que es la ruta glucolítica o de glucólisis. Muy importante porque una vez que ha sido capturada la glucosa por su transportador y esta entra al citosol, en el citosol existen enzimas que son capaces de fosforilarla. Y por ejemplo, está la glucoquinasa 6, que es capaz de colocarle un grupo fosfato a la glucosa, después un sinnúmero de enzimas que van cambiando estructuralmente la glucosa a fructosa 1,6-bifosfato, a gliceraldehído, a difosfoglicerato, a fosfoglicerato, a fosfonol piruvato, a piruvato, para finalmente, ya sea por una vía anaeróbica o aeróbica, producir ATP. Esto es muy relevante porque la producción de ATP por la vía aeróbica genera un sinnúmero de efectos fisiológicos que regulan también la secreción de insulina, como veremos más adelante. En particular, cuando ustedes se alimentan y ustedes consumen una comida rica en carbohidratos, lo primero que va a ocurrir es que por todo el proceso de digestión, ¿no es cierto?, de transformación, ¿no es cierto?, del bolo, al quimo, etc., estos sustratos, estos nutrientes, son absorbidos por el lumen de las paredes intestinales. En este lumen existen transportadores para glucosa en particular y para otros nutrientes que permiten que la glucosa pase desde el lumen del intestino a la sangre. En particular ahí tenemos transportadores de glucosa 5 o también transportadores que se llaman CGLT, que son transportadores de sodio y de glucosa. Una vez que nos hemos alimentado, la glicemia aumenta. La glicemia es la concentración de glucosa en sangre. Ese aumento de la glicemia, como ustedes recordarán, es captada por esta célula beta, ¿no es cierto?, porque esta célula expresa constitutivamente este transportador GLUT2. Por lo tanto, la glucosa entra por este transportador, comienza la vía glucolítica y forma ATP. Esta es muy importante, la formación de ATP, porque esta formación de ATP lo que logra es producir una depolarización, ya que cierra canales de potasio sensibles a ATP. Estos canales de potasio sensan las diferencias de ATP y ADP. Y una vez que aumenta el ATP, hace que este canal se cierre, por lo tanto en la dinámica excitadora de esta célula no hay flujo de potasio hacia el extracelular, se acumula el potasio, y en otras palabras se acumulan las cargas positivas, genera la depolarización, esta depolarización produce la apertura de canales de calcio, que permite la entrada de calcio por estos canales de calcio sensible a voltaje, y este calcio es el que permite que las vesículas que tienen la proinsulina, es decir, la insulina con el péptido C, puedan ser unidas a la membrana de la célula beta pancreática y ser liberada rápidamente la insulina al torrente sanguíneo. Entonces, si ustedes se fijan en esta tabla o en este gráfico que tenemos en esta parte, que está tomada del Gayton, lo que tenemos nosotros es que este proceso de secreción de insulina prácticamente está detenido cuando las concentraciones de glucosa son por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y eso es muy importante porque 100 miligramos por decilitro son los niveles de glucosa en sangre o de glicemia basales que nosotros tenemos, por ejemplo, durante periodos de ayuno. ¿Y quién mantiene estos niveles de glucosa? Principalmente la salida de glucosa del hígado. Sin embargo, si nosotros nos alimentamos, comienza a subir la glicemia y esto va induciendo la salida de insulina. Ahora, es muy importante recordar que este mecanismo de regulación es lo que en una primera etapa genera lo que nosotros conocemos como la intolerancia a la glucosa para posteriormente ser resistencia a la insulina. Es decir, una persona por mucho tiempo antes de ser diabético genera hipersecreción de insulina porque sus niveles de glicemia están más elevados. Y al estar más elevados, por ejemplo 150, obliga a que el sistema tenga que producir una gran secreción, 5 veces más de insulina, para poder llevar a un control de esos niveles de azúcar. Eso, si se mantiene en el tiempo, por supuesto ya no es controlado porque ya hay una muerte de la célula beta pancreática y eso puede generar, por ejemplo, que haya menos secreción de insulina y ahora los niveles de glucosa comienzan a aumentar significativamente
incluso en periodos de ayuno muy largo. Y ahí estamos en una franca diabetes. Como todo sistema biológico, fisiológico, es mucho más complejo de lo que nosotros observamos. Lo que acabamos de ver es que la glucosa entra por el transportador GLUT2, a través del proceso glucolítico se oxida esta glucosa, forma ATP, y este ATP cierra este canal de potasio, especialmente se une a la subunidad SUR, que es muy importante, que se llama subunidad de sulfonilureas, que es donde se unen las sulfonilureas, son fármacos que están asociados a la secreción de insulina. Una vez que se une el ATP, esto genera que el aumento de potasio intracelular genere la depolarización. Esto va a llevar a producir la apertura de canales de calcio. Por supuesto, el aumento de calcio genera una potenciación y liberación de insulina. Como podemos observar, otras hormonas como las incretinas, que son hormonas secretadas por el intestino, cuyos receptores están en las células beta, son capaces de ser estimuladas o estimular este receptor y a través de una vía de la proteína GS también genera un aumento de cíclico, producción de proteína quinasa A, que también lleva a este proceso de potenciación y liberación de insulina. Lo mismo pasa cuando nosotros consumimos alimentos y se activa el sistema nervioso parasimpático. La liberación de acetilcolina estimula receptores muscarínicos y estos receptores muscarínicos van a llevar rápidamente a la activación de esta vía de señalización por proteína GQ, que va a generar aumento de calcio, potenciación y secreción de insulina. Pero por el contrario, si nosotros estamos en una situación de estrés y se activa el sistema simpático, lo que nos lleva a tener reacciones de lucha o huida o tratar de generar una respuesta, lo que se produce es que la liberación de noradrenalina por los terminales de las neuronas postganglionares simpáticas es capaz de estimular este receptor alfa-2, cuya vía de señalización está acoplado a proteína GI, y esto lleva rápidamente a una inhibición de esta vía potenciadora y a una reducción de la secreción de insulina, lo cual tiene una lógica muy importante, porque frente a una situación de estrés nuestro cuerpo no quiere que se produzca insulina, porque la insulina va a producir una captación de la glucosa plasmática y eso puede generar una hipoglicemia. Entonces, en definitiva, tenemos muchos estímulos que son liberadores o promueven la liberación de insulina y otros que son inhibidores. Acá quiero mencionar, para adelantar un poco, que estos procesos fisiológicos se ven importantemente alterados en el proceso de la fisiopatología de la diabetes. De hecho, algunas condiciones que llevan a diabetes se asocian principalmente a una hiperproducción de glucagón. Y como pueden ustedes observar, el glucagón producido por las células alfa del páncreas tiene un efecto muy importante a nivel hepático para producir liberación de glucosa. Y esta hipersecreción de glucagón estaría siendo responsable en este caso de una glicemia elevada. Ahora bien, como se ha revisado, ¿no es cierto?, en cursos anteriores, ustedes deben recordar que uno de los efectos fisiológicos más importantes de la insulina es producir una reducción de todos estos nutrientes en sangre, principalmente por mecanismos fisiológicos asociados. La glucosa disminuye porque se capta en el hígado, en el tejido adiposo, en el tejido muscular, ¿no es cierto? Los ácidos grasos disminuyen porque la insulina promueve la internalización de ácido graso en tejido adiposo. De hecho, la insulina mantiene el tejido adiposo. Los cetoácidos disminuyen porque los cetoácidos son la oxidación de los ácidos grasos en el hígado. Por lo tanto, al no haber ácidos grasos significativamente en sangre, la oxidación de estos hepáticos disminuye. Y los aminoácidos también se incorporan a tejido muscular, también inducido por insulina. Por lo tanto, debemos recordar que una alteración en el patrón de secreción de insulina, como por ejemplo lo que se observa en un diabético, va a afectar estos niveles plasmáticos de estos nutrientes. Y por ende, fácilmente podemos saber que va a aumentar la glucosa, los ácidos grasos, los cetoácidos y los aminoácidos. Como mencionamos hace un momento atrás, es muy importante las modificaciones estructurales que se han hecho a la insulina como una ruta para entender por qué la insulina o sus modificaciones sirven como fármacos para tratar la diabetes tipo 1. Y en particular, estas modificaciones han sido realizadas para producir insulinas de una gran absorción muy rápida, con una duración de efecto muy corto, y también una de absorción muy lenta, con una duración de efecto muy largo. Principalmente esto se basa en que los niveles de glicemia, ¿no es cierto?, aumentan después de cada una de las comidas. Y seguido, temporalmente, como ya lo vimos, el aumento de glicemia induce un aumento de insulina, tenemos un aumento en la insulinemia también asociada a los alimentos. Por lo tanto, si ustedes se fijan, tenemos niveles basales de insulina durante todo el día,
que es la producción, ¿no es cierto?, pancreática basal, y además niveles de insulina estimulados por alimentos. Por lo tanto, desde el punto de vista farmacológico, el tratamiento con insulinas modificadas, ya sea de acción corta, ultra corta y de acción muy lenta, es principalmente tener niveles de insulina presentes en frente a cada comida para el paciente diabético y también niveles basales. Entonces el esquema de tratamiento más útil es una insulina de absorción lenta una vez al día para generar estos niveles basales y insulina de acción ultra corta principalmente con cada una de las comidas. En esta relación, ¿no es cierto?, insulina-glicemia, nosotros lo que observamos, ¿no es cierto?, que en una situación de ayuno tenemos una glicemia por debajo de los 100 miligramos por decilitro, una glicemia normal, que está dada principalmente por la salida de glucosa desde el hígado. Y los factores que generan esta salida de glucosa del hígado está mediada por un efecto de ruptura del glucógeno hepático, que está mediada por varias hormonas, como por ejemplo el glucagón y también la adrenalina. Ahora, esta glicemia por debajo de los 100 miligramos por decilitro es incapaz de inducir la secreción de insulina, por lo tanto no va a haber captación de glucosa en tejido muscular y adiposo. Y esta se va a mantener constante mientras siempre existan los inputs que favorezcan que salga la glucosa del hígado. En una situación postprandial, es decir, una situación post-comida, la principal entrada o input de glucosa proviene desde los alimentos. Automáticamente la absorción entonces de los alimentos ricos en carbohidratos va a generar en este caso un aumento en la glicemia, una glicemia postprandial fisiológica que debe responder, como lo veremos más adelante, a un periodo de aumento y a un periodo de reducción acotado en el tiempo. Esta glicemia sí es capaz de generar secreción de insulina y por ende la captación de esta glicemia o de estos niveles de glucosa en músculo y tejido adiposo, lo que va a llevar a una reducción de nuevo de los niveles de glicemia. Ahora bien, en el paciente diabético hay una mezcla, porque ya sabemos que la hipersecreción de glucagón hiperestimula el hígado para que produzca la ruptura del glucógeno. Lo mismo el estrés elevado, que es bastante negativo para los pacientes diabéticos, también genera una hiperestimulación adrenérgica del hígado para producir liberación de glucosa. Además, los patrones de alimentación no regulados que tiene el paciente diabético hacen que tanto la hiperestimulación de producción de glucosa hepática como la gran ingesta de alimentos ricos en carbohidratos generen una condición hiperglicémica, que en el tiempo no es capaz de inducir niveles suficientes de secreciones de insulina, por lo tanto no se capta correctamente la glucosa en tejido muscular y adiposo y por ende hay un remanente cada 24 horas de glicemia que va generando o manteniendo esta condición hiperglicémica. Lo anterior se traduce, por supuesto, en cambios significativos en un test que es muy clásico y que ha sido utilizado y que ha demostrado ser uno de los tests más eficaces para demostrar cambios en la regulación de la glicemia, que es la curva de tolerancia a la glucosa. Esta curva de tolerancia a la glucosa consiste en la administración de una cantidad de glucosa, ya sea de 75 o 50 gramos de glucosa en 250 ml, dependiendo del peso del individuo, y a tiempo cero se toma una muestra de sangre, lo que inmediatamente después se administra la carga de glucosa, tabulada por peso del paciente o del individuo, y lo que uno debe observar en un sujeto que tenga una buena regulación de la glicemia es un aumento rápido, pic, de glicemia antes de una hora, para luego volver a caer a niveles basales por lo menos antes de las 2 horas. Entonces, este perfil indica que la regulación de la glicemia es adecuada. Por supuesto, esto se traduce en un nivel basal normal, ya que en un paciente diabético comenzamos con un basal mayor, por la condición de hiperglicemia remanente que les mencioné anteriormente. Además, si se carga a este paciente con glucosa, los niveles que produce son niveles altos de glicemia y que no caen hasta valor basal después de 2 horas y además a niveles basales anormales y no fisiológicos. Esto se puede traducir rápidamente en un cambio significativo en el área bajo la curva de liberación de glicemia plasmática, glucosa plasmática en el tiempo, que es mucho mayor en el paciente diabético versus el sujeto control.
Entonces, ya habiendo conocido algunos aspectos de la diabetes, vamos a mencionar la clasificación dada de la diabetes por la Asociación de Diabetes Americana y también por la OMS, que es válida hasta la fecha, que involucra que la diabetes tipo 1 es principalmente la diabetes insulino dependiente. Está medida inmunológicamente porque hay anticuerpos contra proteínas del páncreas que son las que generan finalmente la destrucción de las células beta. Es idiopática, tiene un carácter también heredable importante. La diabetes tipo 2, la diabetes que se denomina no insulino dependiente, es una gran pandemia de los últimos 200 años. Está asociada importantemente con el aumento de las comidas altamente procesadas, con la reducción de la actividad física y otro tipo específico de diabetes, como aquellas que están inducidas, por ejemplo, por químicos, ¿no es cierto? Hay un modelo del uso de un quimioterapéutico, que es la streptozocina, y el modelo de streptozocina, si se inyecta, por ejemplo, en animales, produce la muerte de células beta pancreáticas y por ende un tipo de diabetes. Y también la diabetes gestacional, que tiene características reversibles para la madre durante el embarazo y posterior a este, pero sí se ha demostrado que hijos de madres con diabetes gestacional tienen mayor prevalencia de padecer diabetes en la vida adulta. Ambos tipos de diabetes, tanto la insulino dependiente como la no insulino dependiente, se asocian principalmente a que por un lado no hay insulina y por el otro lado la cantidad de insulina producida es deficiente, por lo tanto no hay una correcta acción de esta hormona sobre sus tejidos blancos, y lo que va a llevar, por supuesto, como lo mencionamos, a una hiperlipidemia, hiperglicidemia, cetoacidosis y estrés oxidativo también. Esto genera dos grandes complicaciones desde el punto de vista clínico. Una son las macroangiopatías, entre esas, por ejemplo, la aterosclerosis, y otras que son las microangiopatías como la retinopatía diabética, la glomerulopatía o la neuropatía. En esta clase revisaremos parte importante de estas y cómo se ven asociadas a el concepto de hiperglicemia como principal hallazgo clínico que padece el paciente con diabetes. Como se mencionó anteriormente, esta hiperglicemia como denominador común de ambos tipos de diabetes se asocia significativamente a una hiperglicosilación de proteínas. Y de hecho, por ejemplo, los glóbulos rojos, que la hemoglobina como tal tiene una afinidad por glucosa. Los glóbulos rojos expresan transportadores de glucosa tipo 2, por lo tanto pueden incorporar glucosa, de hecho como principal fuente energética, y esto permite que estos glóbulos rojos se puedan glicosilar, especialmente su hemoglobina, y aquí lo conocemos nosotros como hemoglobina glicosilada. Y este ha sido un muy buen test para determinar el comportamiento de los pacientes respecto a su tratamiento por los últimos 3 meses, ya que, como ustedes bien saben, los glóbulos rojos tienen una duración, un tiempo de vida media aproximadamente, o una vida, más que un tiempo de vida media, una vida de 120 días. Por lo tanto, los niveles de glicemia se mantienen constantes. Si estos están alterados, también se mantienen constantes en el tiempo. Y es así como, por ejemplo, una situación asociada, por ejemplo, a condiciones de hemoglobina glicosilada del 6%, que es lo considerado normal, equivalen a 135 miligramos por decilitro de glicemia promedio. Ahora, esto es un valor correcto, no es los 100 miligramos que yo expliqué al principio, porque aquí considero los valores estimulados por comida y los valores basales. Y de hecho, para un paciente diabético, lo ideal es que su valor de hemoglobina glicosilada esté por debajo del 7%, que equivale en promedio a 170 miligramos por decilitro, y está asociado también, como les mencionaba, a una condición de valores estimulados y valores basales. Otra de las consideraciones que está asociada a la interrelación entre la diabetes mellitus y las dislipidemias como factores o como comorbilidad importante es justamente los niveles de grasa en sangre. Y una de las grasas más importantes que puede estar desregulada en el paciente diabético son los triglicéridos. De hecho, una desregulación de los triglicéridos da cuenta de niveles de glicemia elevados. Y acá, en una manera de formación asociada a un punto de vista entre tanto la glicemia como los triglicéridos, los excesos de azúcares forman triglicéridos y también los excesos de triglicéridos pueden generar después aumentos de glicemia.
Por lo tanto, el control de la dislipidemia, en este caso particular la hipertrigliceridemia, es un factor coadyuvante positivo para controlar al paciente diabético. En esta tabla ustedes pueden observar, por ejemplo, las recomendaciones, por ejemplo, de pacientes para tomar cuidados como dieta cetogénica, por ejemplo, y evitarla en los pacientes diabéticos respecto a los niveles de grasa en sangre. Esta diapositiva como tal, tomada de Diabetes Care, es un cuadro que asocia principalmente los hallazgos etiológicos o fisiopatológicos más importantes asociados a la situación de la diabetes. Tiene una mirada que se denomina una mirada célula beta céntrica, es decir, cómo finalmente las alteraciones sobre la secreción de insulina son las responsables de generar esta hiperglicemia, y está basada en 11 puntos que tienen como denominador común final el daño significativo de la célula beta. Entonces, primero, la célula beta, cuando disminuye su función y su masa de células beta, que puede ser por un incremento de apoptosis, va a disminuir significativamente los niveles de insulina secretada. Esto va a generar, como ya lo sabemos, la hiperglicemia. Ahora, una reducción de las células beta tienen receptores para incretinas, que son las hormonas producidas por los intestinos y que también inducen la secreción de insulina. Entonces, al haber una masa menor de células beta, el efecto propio de la incretina, que es muy poderoso y muy significativo, se ve disminuido. Por otro lado, en esta misma agrupación pancreática, especialmente en su estructura endocrina, las células alfa, como lo mencioné, pueden estar defectuosas y generan también en algunas condiciones una producción exagerada de glucagón. Y el glucagón, a través de su mecanismo hepático, que produce la ruptura del glucógeno, es responsable también de la hiperglicemia. También tenemos otras condiciones que son asociadas. Por ejemplo, los problemas asociados a la resistencia a la insulina, que están directamente relacionados con el daño de las células beta, pueden llevar significativamente a la hiperglicemia. Entre estas, por ejemplo, una incrementada producción de glucosa por el hígado, una mayor ruta gluconeogénica. Sabemos que hormonas como por ejemplo el cortisol es capaz de aumentar la expresión de enzimas que forman parte de la gluconeogénesis, como la fosfonol-piruvato carboquinasa, y por lo tanto esa y otras enzimas, al estar más aumentada su expresión, aumentan la ruta de gluconeogénesis, y eso se va a traducir significativamente en una condición hiperglicémica. La disminución de la captación de glucosa por el tejido musculoesquelético es muy importante, porque una reducción de la insulina reduce significativamente la expresión de transportadores para glucosa y aminoácidos en tejido musculoesquelético. Por lo tanto, una menor captación de la glucosa en este tejido genera una hiperglicemia. Y también una condición de sedentarismo, donde la masa muscular se ve afectada, también va a generar esta hiperglicemia. En el caso del tejido adiposo, una de las hormonas mantenedoras de su condición interna es la insulina. De hecho, la insulina mantiene el tejido adiposo, lo mantiene en condiciones normales. Cuando los niveles de insulina disminuyen, se produce un incremento de la lipólisis, una reducción del tejido adiposo, una salida de grasas hacia la sangre, que van a llevar a incrementar el proceso hiperglicémico. También tenemos otras condiciones que son importantes, entre esas, por ejemplo, la desregulación de la microbiota. La regulación de la microbiota puede llevar a alteraciones, por ejemplo, en los patrones de secreción de GLP-1. GLP-1, que es la incretina, o es el péptido relacionado con glucagón, se ve alterado por alteraciones, por ejemplo, crónicas de la microbiota. Y por ende, el efecto de aumentar la secreción de insulina mediada por GLP-1 va a estar disminuida y puede favorecer a la formación o a la llegada a la hiperglicemia. Regulaciones inmunológicas, inflamatorias, citoquinas proinflamatorias son importantes estímulos que llevan a la muerte de células beta, a gatillar la apoptosis de estas células y por ende a la generación de hiperglicemia. En el estómago también se ha visto que hay procesos de absorción exacerbada de glucosa a tasa mucho más rápida. Por lo tanto, eso genera rápidamente una condición hiperglicémica que va a llevar significativamente a mantener esta condición en sangre por mucho tiempo. Por otro lado, también el riñón
que a través de los transportadores CGLT2, transportador de sodio tipo glucosa, el tipo 2, que está muy importante para reabsorber la glucosa, es decir, mantener una reabsorción de esta glucosa. Una vez que está sobreexpresado, genera mayor reabsorción renal de glucosa, por ende eso también favorece la hipoglicemia. De hecho, en la actualidad, fármacos que son capaces de bloquear a este transportador a nivel renal, lo que hacen es producir una glucosuria, una eliminación de glucosa por la sangre, por la orina, y por ende una reducción de la glicemia. Un proceso común asociado a la química de glicosilación de proteínas es muy importante cuando se observa una condición de hiperglicemia. Muchas proteínas tienen esta condición, por ejemplo, de tener lisinas, ¿no es cierto? Estas lisinas, por ejemplo, son grupos aceptores de glucosa, y normalmente cuando tenemos glucosa en sangre, la glucosa puede transitar estructuralmente de una estructura cíclica a una acíclica, y esta acíclica es capaz de unirse a esta lisina y producir lo que conocemos como una base de Schiff y una reacción de base de Schiff para producir este producto que se llama producto de Amadori. Este producto de Amadori es inestable porque luego se puede romper, ¿no es cierto?, formando deoxiglucosa, y la proteína nuevamente vuelve a estar con su lisina disponible. El problema es que cuando aumentan los niveles de glicemia y se mantienen constantes, se produce mayor cantidad de producto de Amadori a través de esta fase inicial de glicosilación. Esto genera niveles altos de deoxiglucosa. Esto va a llevar a formar, por ejemplo, pirralinas, también enlaces de glioxales con el N-carboximetillicina, que finalmente va a producir entre proteínas puentes mediados por derivados de glucosa que unen proteínas. Entonces se producen agrupaciones proteicas mediadas por estas formaciones, por ejemplo, por los puentes DOL o los puentes GOLD, que están asociados principalmente a lo que se denomina o mediados principalmente por la glicosilación proteica. Por otro lado, también esta glucosa acíclica, ¿no es cierto?, es capaz de producir en esta ruta de transformación a N-dioles, ¿no es cierto?, o radicales N-diol, etc., producir estrés oxidativo, que es parte importante de tanto las macroangiopatías como las microangiopatías. Entonces, el exceso de glicosilación de proteínas no solamente produce agrupaciones proteicas, sino también un exceso de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Una de las condiciones asociadas significativamente a las microangiopatías es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética se caracteriza en una primera etapa por una formación exacerbada de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, también generan situaciones donde se producen aneurismas, donde hay aglomeraciones proteicas. Estas aglomeraciones proteicas generan este tipo de aneurismas. Estos aneurismas pueden romperse y producir extravasación y generar estas hemorragias a nivel del globo ocular. Normalmente esta retinopatía diabética para el paciente diabético, cuando se producen estos focos exudados y estas agrupaciones de agrupaciones proteicas en la retina, permiten que el foco del paciente esté primero desenfocado, y además aparecen estas manchas constantes en su campo visual que corresponden principalmente a estos focos hemorrágicos y también a estas agrupaciones proteicas, comparado por supuesto con el campo visual de un ojo normal. La retinopatía diabética transita principalmente en 4 etapas. 3 etapas que no son proliferativas. ¿Qué implica esto? Que no hay no hay principalmente una gran producción de vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, lo que aparece es que en las etapas más tempranas aparecen microneurismas, pequeñas congestiones en los vasos sanguíneos que producen pequeña inflamación de los vasos. Luego, en la fase moderada, esto genera principalmente obstrucción de los vasos sanguíneos y puede haber cuadro hemorrágico. En la más severa, no proliferativa, lo que ocurre es que se van a bloquear muchos de estos vasos más pequeños cuando disminuyen su calibre, y esto va a llevar entonces a que se produzcan daños significativos como hemorragias, ¿no es cierto? Y generalmente esto va a ser el tránsito para que en la etapa proliferativa se produzcan nuevos vasos sanguíneos. En la cuarta etapa, la etapa proliferativa de la retinopatía, ya se observa un crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, pero son muy frágiles.
Esto hace que los cambios de presión produzcan ruptura, ¿no es cierto?, de estos vasos sanguíneos, sangrados exagerados. De hecho, una de las características de esta condición proliferativa es más vasos sanguíneos y además un humor vítreo turbio por la sangre. Y esto ya sí lo que hace es una pérdida de campo visual significativo y se asocia ya a la ceguera inducida en este caso por la diabetes. Esta es la condición más grave, ¿no es cierto? Y está asociada a condición de hiperglicemia por diabetes por muchos años. Como se mencionó también anteriormente, otra de las microangiopatías más importantes también es la glomerulopatía. Esto está asociado directamente al glomérulo de la nefrona y en particular la hiperglicemia crónica lo que hace es a través de este mecanismo fisiológico, ¿no es cierto?, de incorporación de glucosa por 1 a nivel renal, especialmente en el glomérulo, en la célula mesangial. Esta glucosa por la ruta glucolítica forma glucosa 6-fosfato y luego se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Esta se transforma finalmente a dihidroxiacetofosfato. Esto produce diacilglicerol. El diacilglicerol va a estimular la ruta de las proteínas quinasa C. Esto va a llevar a la activación de MAP quinasa. Estas van a favorecer que se produzca rápidamente a través de la síntesis el factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento transformante beta es liberado, tiene un efecto autocrino sobre receptores que se expresan en esta misma célula y a través de su mecanismo de acción sobre este receptor autocrino va a generar la producción, ¿no es cierto?, de dos ciclinas, que es P21 y P27, las cuales van a generar, en otras palabras, que en el ciclo celular de esta célula se detenga en la fase G1. Por lo tanto, esto va a llevar a que el citoplasma de esta célula aumente de tamaño, no se pueda dividir y se produzca una hipertrofia celular, una hipertrofia de la célula mesangial. Si consideramos la situación normal, en donde tenemos que la sangre viene a través de los túbulos renales, ¿no es cierto?, la arteriola aferente, ¿no es cierto?, y la eferente, esta sangre se va a filtrar a través de estas células mesangiales que están en contacto directo con el túbulo renal. Ahora, lo que va a ocurrir es que estas células mesangiales, en función de la hiperglicemia, se van a hipertrofiar. Lo que vamos a observar va a ser células de gran tamaño, que ahora van a generar una permeabilidad mayor, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que se va a producir una condición, por ejemplo, de hipertensión, una hipertensión glomerular, una hiperfiltración, va a haber una disfunción de la barrera glomerular de filtración, proteinurias que normalmente no se pueden filtrar, van a ser filtradas hacia la orina. Eso va a generar también inflamación, daño endoteliar, daño de la musculatura lisa de estos vasos, cambio de la función glomerular y por supuesto una esclerosis glomerular. Entonces, todo esto lo que va a afectar principalmente por la condición hiperglicémica es una glomerulopatía diabética que va a largo plazo a producir una alteración significativa de la función renal. La otra microangiopatía corresponde a la neuropatía diabética. Y acá es importante conocer algunos de los roles que tiene la insulina sobre una célula nerviosa. La insulina como tal es capaz de estimular la producción del factor de crecimiento nervioso NGF para que estimule a través de su receptor y una vía de señalización dependiente de MAP quinasa, de inhibición de la vía de la apoptosis, etc., la sobrevivencia de la neurona y el crecimiento axónico. Cuando la insulina disminuye, que es la condición del paciente diabético, lo que disminuye también significativamente la producción de este factor de crecimiento nervioso y por ende la supervivencia, ¿no es cierto?, de la célula, como se mencionó anteriormente. Y esto se asocia rápidamente a una situación de apoptosis. De hecho, al no producirse niveles suficientes de NGF, el pro-NGF o el NGF remanente puede estimular en este caso a receptores P75 que gatillan particularmente la ruta de la vía de la apoptosis. Por lo tanto, la disminución significativa de los niveles de insulina produce una disminución significativa de células nerviosas. Por otro lado, en la neuropatía diabética, la condición hiperglicemia también produce un daño a través de estrés oxidativo y daño osmótico e inflamación sobre las células de Schwann. Los axones, ustedes saben que los nervios, los axones están rodeados de células de Schwann que permiten el impulso saltatorio axónico. Estas células de Schwann es capaz de incorporar glucosa también a través de transportadores de glucosa que expresan en su membrana, y acá en particular se activa la vía de la aldosa reductasa, la cual va a generar sorbitol, y el sorbitol es
farmacológicamente es un diurético osmótico, es decir, es una sustancia que produce daño osmótico significativo en estas células. Además también, por la vía, ¿no es cierto?, de NADH, va a generar alteraciones que lleven a la formación de diacilglicerol, como lo mencionamos previamente, activación de proteína quinasa C, formación, ¿no es cierto?, del factor transformante beta 1, como lo vimos en la célula mesangial, y eso puede producir también inflamación, ¿no es cierto?, dentro de la propia célula de Schwann y alrededores. Por lo tanto, este estado proinflamatorio afecta aún más el cuadro neuropático. Esto se traduce rápidamente en que al haber alteraciones, ¿no es cierto?, en las células de Schwann, la conducción eléctrica es mucho más alterada. Esto clínicamente se traduce en que algunos tipos de estímulos, por ejemplo, sensoriales importantes para el ser humano, como por ejemplo el estímulo doloroso, se perciba con menos intensidad, lo mismo que por ejemplo ya sea dolor mecánico o dolor asociado a una laceración e infección, se sienten con menos intensidad, por lo tanto los pacientes le dan menos importancia, lo que puede generar un descuido, más la situación hiperglicémica es un caldo de cultivo para infecciones bacterianas y puede llevar finalmente a la amputación de ciertas extremidades, principalmente por gangrenación, por daño que se ha producido en esta extremidad y por una falta sensitiva importante mediada por la neuropatía. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1 o diabetes insulino dependiente, la tasa es muy baja a nivel global, bordea cantidades de incidencia entre el 6% y un poquito más a nivel global. Sí es la principal causa de diabetes, principalmente en niños y adolescentes. Más del 90% de los casos de niños se ha establecido que son casos de diabetes tipo 1, es decir, insulino dependiente, gatillado por un proceso inmunológico, ¿no es cierto? Pero también en la realidad nacional, por ejemplo, de países en vías de desarrollo o países desarrollados, en el caso particular de Chile, la obesidad infantil ha aumentado significativamente y con eso también ha aumentado las enfermedades asociadas a la obesidad y entre esas la diabetes. Hay varias causas asociadas a la generación del cuadro diabético e insulino dependiente o diabetes mellitus tipo 1. Y esta se asocia principalmente a la muerte de las células productoras de insulina, que son las células beta, mediada a través de una autoinmunoagresión. ¿Esto qué involucra? Involucra que se presentan antígenos, ¿no es cierto?, en los pacientes contra, por ejemplo, los complejos de histocompatibilidad mayor, también a otras proteínas asociadas al proceso de regulación de la glicemia, HLA, DR3, DR4, DQ, arginina 50, etc., los cuales son marcadores importantes de la función de la célula beta pancreática, y esto va a llevar a que principalmente esta histocompatibilidad anormal genere entonces esta autoagresión y la muerte de las células beta. La instauración de esta enfermedad, especialmente en niños, es de corta data. Puede observarse en una evolución de pocos meses, generar el cuadro de diabetes insulino dependiente. Evidenciada significativamente al principio por una hiperglicemia particular, ¿no es cierto?, muy alta, y por supuesto las complicaciones agudas que esta tiene. Como tal podría ser el aumento de la sed, la polidipsia, la polifagia, ¿no es cierto?, y también la poliuria. En el caso de la diabetes tipo 2, un cuadro etiológico clásico que ocurre es que uno de los primeros eventos que se observan en los pacientes es la resistencia insulínica, gatillada por varias situaciones, en una mayor prevalencia en pacientes obesos, pero también en pacientes normopeso. Esta resistencia a la insulina se asocia principalmente a una gran secreción de insulina, y este hiperinsulinismo es compensatorio para mantener la homeostasis metabólica. En otras palabras, se requiere secretar una gran cantidad de insulina, mucho más allá de la normal, para poder tener un control de la glicemia. Posteriormente, el siguiente paso en la progresión de la enfermedad es la intolerancia a la glucosa, y esta va a derivar finalmente en la diabetes de carácter clínico. Esta intolerancia a la glucosa se asocia principalmente a que frente a una carga de glucosa, la situación de los pacientes es generar una hiperinsulinemia con una curva de hiperglicemia. Esto lleva rápidamente a una condición de resistencia o síndrome metabólico asociado a otras condiciones patológicas,
y que va a producir, ¿no es cierto?, o de desencadenar en el paciente posteriormente la diabetes. La obesidad y sedentarismo, como se menciona en la última parte de esta diapositiva, es muy importante porque son dos de los factores que pueden ser controlables para poder mantener una correcta regulación del cuadro diabético. Estas gráficas nos muestran los ejemplos de los niveles de glucosa en el tiempo y de insulina en el tiempo. La situación normal, que es la situación azul, nos indica que el basal con el cual comienza el individuo es un basal por debajo de 100 miligramos por decilitro. De hecho, frente a la carga de glucosa, los niveles de glucosa aumentan, pero estos vuelven a nivel basal cerca de las 2 horas. Y el patrón de secreción de insulina es un patrón de secreción de insulina de este tipo, aumenta rápidamente la producción de insulina y esta de nuevo a las 3 horas ya está en niveles basales. Sin embargo, el paciente prediabético, que es el paciente resistente a la insulina en una primera etapa, es un paciente que, claro, tiene niveles basales de glucosa un poco o normales o un poco más elevados de lo normal, pero frente a una carga de glucosa genera una curva mucho más grande que la situación normal, y de hecho en el tiempo establecido previamente no vuelve a nivel basal normal. Entonces este paciente es prediabético, es un paciente que en un momento va a evolucionar a una intolerancia a la glucosa y posteriormente diabetes. Y de hecho en este mismo paciente, si uno observa los niveles de insulina, el área bajo la curva es muchísimo mayor que el sujeto control, y esto indica que para poder controlar estos niveles de glicemia se requiere una gran secreción de insulina frente a cada estímulo, por ejemplo, alimenticio. Francamente, las líneas naranjas y la línea ya fucsia indican las condiciones de diabéticos menos severos iniciales con los más severos y más crónicos, donde ya particularmente los niveles basales son muy elevados, las curvas generadas frente a una tolerancia a la glucosa son muy grandes y además los patrones de secreción de insulina son muy bajos respecto a la situación control, especialmente en la situación severa. En resumen, en esta tabla ustedes pueden observar que hay diferencias significativas entre el tipo de diabetes 1 y 2, o insulino dependiente y no insulino dependiente. Uno de ellos, la edad de instauración. Normalmente la tipo 1 es en jóvenes por debajo de los 20 años y niños. Los síntomas se desarrollan muy rápidamente, mientras que la diabetes tipo 2 son mucho más lentos. Los porcentajes de la población diabética en general son más bajos para diabéticos tipo 1 y más abundantes para diabetes tipo 2. Y algunas condiciones, como ustedes pueden observar, cetoacidosis, obesidad, ¿no es cierto?, están cruzadas desde un punto de vista de cuáles son más comunes, por ejemplo, en diabetes tipo 1 y tipo 2. La destrucción de los islotes pancreáticos, células beta, es significativa y es total en los diabéticos tipo 1 y no así en los diabéticos tipo 2. Y por ejemplo también anticuerpos contra el complejo de histocompatibilidad mayor están presentes en la diabetes tipo 1 y no está claro en la diabetes tipo 2. Entonces esta tabla es una tabla que resume las principales diferencias entre ambos tipos de diabetes. Ahora, es muy significativo el control del sedentarismo y la obesidad. Y esto está asociado directamente a la aparición de la patología. Como les mencioné en una primera instancia, en cuanto a los años, uno lo que va a observar es la resistencia a la insulina y los cuadros de intolerancia a la glucosa. Esto se asocia con una declinación de la función de las células beta significativamente, pero normalmente los pacientes, cuando son diagnosticados como diabéticos, esta declinación ya ha ocurrido durante los últimos 12 años. Entonces, ¿qué implica esto? Que normalmente los diabéticos, al ser diagnosticados con diabetes, ya tienen una función de células beta casi a la mitad de la función normal. Y de hecho, después de esta curva de declinación va a seguir disminuyendo los niveles de funcionamiento de las células beta, y por ende, después de cierta cantidad de tiempo, el paciente diabético tipo 2 va a necesitar usar insulina para poder controlar la glicemia, porque ya después de 20, 30 años de diabético, ya su páncreas no va a funcionar correctamente. Entonces, es muy importante que esta curva se pueda aplanar, o se pueda, en otras palabras, cambiar su pendiente, hacer una pendiente menos negativa, para que después del paciente, una vez que ha sido diagnosticado con factores, por ejemplo, como la regulación dietaria, como por ejemplo el ejercicio, pueda hacer perdurar la masa de células beta. Hay factores de riesgo muy importantes para la diabetes tipo 2 y algunos que no son modificables. En particular, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico es una patología reproductiva en mujeres en edad fértil
que genera una condición de hiperandrogenemia que se asocia a una situación de diabetes. Pero también hay otros factores modificables, como puede ser, por ejemplo, el fumar, la hipertensión, ¿no es cierto?, la vida sedentaria, la obesidad, que si son bien controladas, por ejemplo, incluso los triglicéridos, si son controlados, pueden modificar, pueden aumentar el performance del tratamiento para la diabetes tipo 2. Acá, por ejemplo, son mujeres que tienen ovario poliquístico. Esta tabla solamente hace una caracterización antropométrica, y si uno puede observar, estas mujeres, a pesar que son normopesas en ambos grupos, ustedes se fijan, los niveles, por ejemplo, de insulina plasmática son mucho más elevados, significativamente más elevados que en las mujeres control. Y de hecho, si se evalúa la razón, por ejemplo, de área bajo la curva de glucosa e insulina, esta razón también es mucho más significativa para las mujeres con síndrome ovario poliquístico, al igual que la curva para la glucosa. Ahora, lo interesante es que esta patología, es una patología reproductiva, se asocia con niveles de andrógenos plasmáticos como testosterona o androstenediona mucho mayores que en las mujeres normales. Y ya se sabe que la síntesis de insulina está regulada, como el huevo y la gallina, con testosterona. Es decir, la insulina favorece la producción de testosterona, y así también la testosterona favorece la producción de insulina. Entonces tiene una relación significativa este aumento de testosterona con esta hiperinsulinemia. La obesidad, como otro factor modificable, como veremos más adelante, es un factor que debe ser regulado. En particular, sabemos que la obesidad, ¿no es cierto?, corresponde principalmente a un aumento significativo del peso de los individuos, principalmente en tejido graso, y no así, por ejemplo, en tejido muscular o óseo, que ocurre, por ejemplo, en pacientes que tienen un índice de masa corporal más grande y que está asociado principalmente a mayor ejercicio. ¿Okay? Entonces, principalmente este aumento de peso es en tejido graso. Lo que observamos acá fue un trabajo publicado en JAMA a principios de los 2000, y fue muy significativo porque fue el primer trabajo que demostró la prevalencia de aumento de los casos de diabetes con el aumento de peso corporal. Y como pueden observar ustedes acá, se hizo en Estados Unidos un análisis desde los 90 hasta el año 2000, 10 años el intervalo, cómo fue aumentando significativamente la diabetes en prevalencia, desde prácticamente 4,8% hasta llegar aproximadamente poblacionalmente, en un país que tiene casi 200 millones de habitantes o más, sobre el 7%. Por otro lado, el peso también cambió poblacionalmente, desde un peso de 72 kilos y medio promedio hasta por sobre los 77. Esto creo que pareciera ser un cambio muy pequeño, pero esta escalera involucra una proyección de cambio por lo poblacional. O sea, hay gente que ha subido muchísimo de peso para poder generar este cambio. En nuestro país, el profesor Mardones de la Escuela de Salud Pública, un gran salubrista chileno de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica, realizó trabajos temporalmente en distintos tiempos de nuestra historia, midiendo la población con obesidad en nuestro país. Y en la década de los 60, el profesor Mardones observó, por ejemplo, que la población, tanto de hombres y mujeres, estaba bordeando entre el 5 y el 7% de obesidad. En el año 2003, este trabajo publicado en el año 2010, pero en el año 2003 él observó que las tasas de obesidad poblacional en ese momento llegaban a cerca del 20 y 27% respectivamente para hombres y mujeres. Lo que sabemos en los últimos estudios realizados en nuestro país es que prácticamente el 70% de nuestra población tiene sobrepeso y casi un 30% tiene obesidad, o más de un 30% tiene obesidad. La OMS ha establecido que principalmente la diabetes también es una enfermedad que está asociada, o la prevalencia de que aparezca esta enfermedad está asociada también a los estratos socioeconómicos. Y es así como se ha demostrado, por ejemplo, que en algunas poblaciones, ¿no es cierto?, con bajos ingresos económicos tienen mayor prevalencia de diabetes poblacional que en situaciones de, por ejemplo, de individuos con mejor ingresos salariales. También hay diferencias poblacionales, por ejemplo, desde el punto de vista de continentes. Y es así como, por ejemplo, Europa, ¿no es cierto?, Asia, África, tienen distintos
prevalencia de diabetes que bordea entre el 7 y el 11%. En nuestro país se demostró, en particular comparativamente del año 2003 al 2010, este cambio, ¿no es cierto?, poblacional en pacientes diabéticos significativo, ¿no es cierto?, del 6 al 9%. Y si ustedes analizan estos valores de incremento, lo que pueden observar es que estos pacientes diabéticos, esta prevalencia, está principalmente aumentada en población de estrato socioeconómico más bajo que pacientes con de estratos socioeconómicos más elevados. De hecho, encuestas de salud también han demostrado que, por ejemplo, la ingesta de legumbres, de comida procesada, de comida más elaborada, de platos que requieran más elaboración culinaria, como por ejemplo cazuelas, carbonadas, legumbres, son mayormente comidos en población de estrato socioeconómico medio alto versus estratos socioeconómicos bajos, donde las comidas altamente procesadas y de rápida elaboración, como por ejemplo arroz y fideos, son los que comen más veces por semana. Finalmente, el tratamiento de la diabetes es algo muy significativo, ya que una vez que se diagnostica la diabetes, ya sea por dos mediciones de sangre venosa mayores a 126 miligramos por decilitro, es clasificación directa de diabetes. Valores de glicemia entre 100 y 125 requieren repetir las mediciones y, dependiendo de los valores obtenidos y de la respuesta frente a una curva de tolerancia a la glucosa, se puede determinar si es una intolerancia a la glucosa, una resistencia insulínica o puede ser una diabetes. De hecho, en una curva de tolerancia a la glucosa, si se generan concentraciones mayores de 200 miligramos por decilitro, automáticamente se clasifica como diabetes. En nuestro país adoptamos el sistema americano, donde niveles por debajo de 100 miligramos por decilitro son considerados normales. Ahora, la primera instancia de tratamiento para este tipo de pacientes está asociado a la dieta, y esta funciona junto con la actividad física muy bien durante las primeras etapas post-diagnóstico. Después los pacientes se relajan, podríamos decirlo un poco, y requieren constantemente de educación para saber que lo importante que es la dieta y la actividad física para poder controlar sus niveles de glicemia. Si con estas intervenciones no hay una correcta regulación de la glicemia, se agrega al tratamiento los fármacos hipoglicemiantes orales para diabéticos tipo 2 o para diabéticos tipo 2 crónicos por muchas decenas de años, que requieran ya tratamiento con insulina. Y en el caso también de los diabéticos tipo 1, requieren tratamiento con insulina. Continuando con obesidad, como ya vimos previamente, la obesidad se asocia a un incremento significativo o acúmulo de tejido graso, principalmente frente a otros tejidos como el músculo esquelético. Sin embargo, tenemos que reconocer que esta es una enfermedad altamente compleja, que la obesidad y el acúmulo de grasa no es más ni menos que el efecto final de un descontrolado sistema neural asociado al proceso de alimentación, lo que involucra, por ejemplo, que sistemas tanto homeostáticos de la alimentación, mediados por ejemplo, por hormonas periféricas, tanto como procesos asociados al control hedónico de la alimentación, están alterados y gatillan esta condición final de obesidad. Como mencionamos anteriormente, la prevalencia de obesidad en nuestro país aumentó significativamente durante los últimos 60 años. Por ejemplo, desde 1960 a tener valores de este tipo a una prevalencia de obesidad poblacional a mediados de los 2000, 40 años después de este tipo. Y ya sabemos que actualmente en nuestra población los valores de obesidad o población con obesidad están por sobre el 30% y los de sobrepeso cerca del 70%. Bien, en este caso es muy importante reconocer que ha aumentado significativamente en niños menores de 6 años una prevalencia de obesidad poblacional del 9,6%, entre los 6 y los 8 años de 21%, y en adolescentes mayores de 7 años alcanza el 23%. ¿Cómo se clasifica la obesidad? Se clasifica principalmente utilizando el índice de masa corporal, que es los kilos por los metros cuadrados. Esto ha establecido arbitrariamente, después de un análisis fisiológico, que 25 es el límite superior normal, que se mueve entre 18,5 y 25,
y que por debajo de 18,5 podemos estar en un estado desnutricional o caquéxico, mientras que por sobre 25 ya podemos tener estados de sobrepeso, preobésicos y luego de obesidad como tal, en distintas etapas. El problema del índice de masa corporal es que extremos de la población, por ejemplo personas muy grandes, muy pequeñas, entrega valores errados. Y eso depende mucho también de la masa de la musculatura y el tejido óseo. También se utiliza en algunos casos el índice ponderal, que corresponde a la masa en kilos dividido por la altura en metros cúbicos. Y ese valor ha sido más utilizado en investigaciones clínicas para incorporar personas de estos extremos de talla muy alta o muy baja. Ahora, también se utiliza el diámetro de cintura, el análisis corporal por densitometría, por bioimpedancia y por otros métodos. La clasificación de índice de masa corporal recomendada por la OMS ha sido adaptada, ¿no es cierto?, para el grupo asiático, mediado principalmente por esto que les mencionaba, que involucra la talla. La población asiática tiene estaturas más bajas que la población occidental, y por ende para ellos el sobrepeso se considera desde más de 23 de índice de masa corporal. Ahora, respecto al índice de masa corporal y respecto a la proporción de mortalidad, se ha demostrado una curva en U, donde pesos muy bajos, ¿no es cierto?, por debajo de 18, también incrementan los riesgos proporcionales de enfermedades pulmonares, cardiovasculares, etc. Y también los pesos muy altos generan también estos cambios, ¿no es cierto?, de enfermedades metabólicas. Y en esta condición de normalidad, de norma peso, digamos entre 18,5 y 25, es donde la proporcionalidad de mortalidad está cercana a 1 y es la más baja. Como mencionamos, el diámetro de cintura también es un índice importante tomado especialmente para análisis nutricional como el perímetro de cintura y su correlación con los parámetros de obesidad central, ¿ya? Muy observada tanto en mujeres como en hombres. En europeos, por ejemplo, se consideran distintos valores. Por ejemplo, en mujeres se considera que mayor a 80 centímetros hay un riesgo aumentado de tener alteraciones en ciertos cardiovasculares, y mayor de 90 centímetros en hombres también. Por otro lado, en europeos, asiáticos, chinos y también japoneses, hay distintos valores que se han establecido. Por ejemplo, si uno compara asiáticos con europeos, los valores de diámetro de cintura son más estrictos, ¿no es cierto?, para varones y para mujeres. El índice de riesgo relativo, por ejemplo, si se grafica, en este caso para mujeres y para hombres, el índice de masa corporal respecto al índice de riesgo relativo para diabetes tipo 2, con la litiasis, que está asociado significativamente a comida alta en grasa, hipertensión y enfermedad coronaria, podemos observar que el incremento de la masa corporal, del índice de masa corporal, tiene una relación directamente proporcional con este riesgo relativo, tanto en hombres como en mujeres. Es esto lo que ha demostrado que el control de peso debe llevarse a cabo a valores estandarizados para poder disminuir la aparición de este tipo de patologías o contrarrestar los efectos deleterios de estas patologías que se ven incrementados por la propia obesidad. Es decir, un paciente hipertenso obeso va a tener un pobre apego terapéutico y control terapéutico de su presión arterial. Por la complejidad de la obesidad, esta patología debe ser tratada de manera integral, ya sea con un tratamiento no farmacológico que involucra modificaciones del estilo de vida, pero también del estilo de vida de la gente que acompaña al paciente en su casa. Es decir, si para el paciente se debe reducir el consumo de carbohidratos, de azúcares, de alcohol, etc., esta debe ser una medida acompañada por todo lo que las personas que viven con el paciente. La dieta, la actividad física y las modificaciones conductuales son muy importantes para concientizar al paciente que debe bajar de peso. Especialmente el tratamiento psicológico es coadyuvante significativo de la dieta y de la farmacoterapia. La farmacoterapia se utiliza como una medida de tratamiento para generar rápidamente una caída en el peso y para que el paciente tenga un efecto reforzante y pueda darse cuenta que haciendo los esfuerzos que involucra un cambio de dieta, estilo de vida, es capaz de encontrar un cambio de peso a corto plazo. Luego, en casos ya más complejos, la cirugía ya sea bariátrica o estética,
ayuda también a controlar significativamente el peso o los excesos que han quedado después de haber bajado de peso y haber sido paciente obeso. El tratamiento farmacológico involucra varios tipos de tratamiento, entre ellos fármacos anorexigénicos, principalmente algunos derivados anfetamínicos como se encuentran en nuestro país. Han demostrado reducir el peso rápidamente, se recomiendan clínicamente para ser utilizados no más allá de 12 semanas, que es el tiempo necesario para observar el cambio en el peso que el paciente requiere para poder tener una correcta respuesta frente al tratamiento dietario también. Algunos fármacos termogénicos fueron utilizados, no tienen mucha utilidad a no ser que sean por aplicación tópica. Algunos fármacos que reducen, por ejemplo, la absorción de ciertos nutrientes también han sido utilizados para producir disminución de peso. Y también otros fármacos que modifican el sistema endocrino también han sido utilizados para poder controlar el peso. Algunos de estos los veremos y los asociaremos con algunos de los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes, de la obesidad. Una zona de nuestro cerebro altamente asociada al control alimentario es el hipotálamo. En el hipotálamo encontramos dos grandes áreas que han sido relacionadas con el control de la alimentación. Una de ellas es el hipotálamo ventromedial, que principalmente está asociado y se conoce como el centro de la saciedad. ¿Qué significa? Que cuando neuronas de este centro se activan, generan la saciedad y el animal o los individuos dejan de comer. Esto tiene que ver con información interoceptiva, ¿no es cierto?, por distensión gástrica, que indica que uno cuando ha comido se llena ya la guatita y por lo tanto esa distensión gástrica puede enviar señales sensoriales a nuestro cerebro que activan esta vía y a través de este centro de la saciedad se disminuye la alimentación. Pero también están el hipotálamo lateral, que son estas estructuras que están en esta zona, que principalmente están asociadas significativamente a generar una activación neural que lleva al comer en exceso. Aquí hay muchos estudios de por medio, muchísimos estudios que demostraron que la estimulación, por ejemplo, del hipotálamo lateral farmacológica eléctrica genera aumento de la alimentación y que la estimulación eléctrica y farmacológica del hipotálamo ventromedial arcuato genera también una saciedad. Ahora, cuando se lesionaron estos núcleos, y por eso que habla de lesión acá abajo, cuando se lesiona el centro de la saciedad, los animales no sienten saciedad y comen de manera voraz. Y cuando los animales lesionan el hipotálamo lateral, ya no sienten hambre y dejan de comer incluso cuando están en estado de desnutrición. Entonces esto es muy importante porque estas neuronas han tratado de ser modificadas y se están estudiando fuertemente los procesos que llevan a la alteración de esta comunicación. De hecho, estudios de varios investigadores, entre ellos un chileno, el doctor Mauricio Dorfman, han demostrado que frente a la dieta obesogénica, dieta alta en grasa, estas zonas del cerebro, del hipotálamo, el arcuato y las zonas mediales, tienen una hiperactivación glial, principalmente asociada a una gran hipertrofia de la glía, ¿no es cierto?, y de la vía de señalización que están involucradas. Han sido muchos los fármacos utilizados para tratar de tipo anorexigénica la obesidad, de los cuales actualmente quedan muy pocos. Entre ellos hay tratamiento con topiramato, que se utiliza para coadyuvante para disminuir la alimentación. Algunas anfetaminas, por ejemplo la anfepramona o dietilpropión y la fentermina y también fenproporex han sido autorizados por la FDA para ser utilizados como tratamientos para bajar de peso por un periodo no más allá de 12 semanas, es decir, 3 meses, para poder reducir rápidamente el peso en el paciente y poder tener un reforzante positivo frente a su tratamiento dietario. Otras han sido retiradas por algunos efectos adversos como la fenfluramina y la sibutramina, y también algunos otros fármacos como antagonistas histaminérgicos han sido estudiados, ¿no? Como verán en esta imagen, el tratamiento con anorexigénicos, cuando no son correctamente utilizados desde el punto de vista clínico y son abusados por periodos largos de tiempo, pueden aparecerse un sinnúmero de alteraciones, desde cardiovasculares, como arritmia, aumento de la presión arterial, gastrointestinales, como alteraciones de distensión abdominal, como dolor,
diarrea, constipación, dentro del sistema nervioso como dependencia, potencial de abuso, dolor de cabeza, etc. Son fármacos muy útiles, altamente eficaces, pero deben ser utilizados bajo control médico y bajo los tiempos requeridos. Otro fármaco que ha sido utilizado y utilizando principalmente mecanismos fisiológicos es el Orlistat. Las grasas, cuando son consumidas por los individuos, son degradadas por lipasas de origen intestinales, las cuales la degradan principalmente en ácidos grasos más pequeños para que estos se puedan absorber. Orlistat es una droga que es transformada, ¿no es cierto?, una predroga, digamos, que se transforma in situ en este compuesto, y este compuesto lo que produce es que principalmente las lipasas intestinales y pancreáticas que degradan las grasas y las transforman en ácidos grasos para ser absorbidos, son inhibidas estas lipasas por acción de esta droga. Entonces hay un tránsito intestinal de las grasas con una baja absorción de estas a través del intestino, ¿no es cierto?, para ser eliminados por las heces, y por lo tanto los niveles de grasa absorbidas y lo que involucra la grasa, que es su ingesta calórica, también se ve reducida. Este es un tratamiento farmacológico muy utilizado, principalmente para aquellas personas que tienen consumo dietario que tienen grasas. Las hormonas tiroideas son hormonas que tienen efectos termogénicos y termolíticos que han sido asociadas significativamente a un mayor consumo o resguardo de energía, dependiendo de las condiciones de contexto o ambientales. Pero sí sabemos que el aumento de la producción de hormonas tiroideas, una condición hipertiroidea, se caracteriza al paciente con un fenotipo delgado porque se asocia directamente a un mayor metabolismo celular con un mayor metabolismo de nutrientes. Por lo tanto, en algunos casos, en algunos pacientes que son hipotiroideos, se puede agravar una condición de obesidad y el solo hecho de regular las hormonas tiroides puede generar una disminución significativa del peso. El metabolismo de los carbohidratos es modificado por las hormonas tiroides, al igual que el lipídico y el proteico. Por lo tanto, la regulación del performance de las hormonas tiroideas y de sus concentraciones plasmáticas son capaces de regular estos nutrientes de manera significativa. Fisiológicamente, hormonas de nuestro estómago y del tejido adiposo son capaces de regular también a estas áreas del cerebro, del hipotálamo, que controlan la alimentación. Y una de ellas es la grelina. Y la grelina es capaz de estimular a nivel del hipotálamo medial del arcuato la producción de péptidos que son orexigénicos y que son capaces de aumentar la ingesta de comida, la oxidación de grasa, ¿no es cierto?, y por lo ende aumentar el apetito. De hecho, si ustedes observan acá los niveles plasmáticos de grelina versus el tiempo, esta comienza a aumentar en la sangre hasta que el individuo se alimenta. Cuando el individuo se alimenta, en este caso el desayuno, los niveles bajan a nivel basal y luego vuelven a aumentar hasta que el individuo vuelve a alimentarse. Entonces la grelina es una señal periférica estomacal que favorece significativamente a nivel del hipotálamo la producción de péptidos que son orexigénicos y que aumentan el apetito. Otros neurotransmisores o neuropéptidos que son capaces de afectar el apetito, el consumo de alimentos, son las hipocretinas. Las hipocretinas son sintetizadas desde el área performical del hipotálamo y desde el hipotálamo lateral, y estas se ha demostrado que cuando se administran intracerebroventricular hacen que los animales puedan aumentar la ingesta de alimentos significativamente. Y de hecho algunos antagonistas del receptor de orexina 1 están siendo utilizados como fármacos para reducir el peso. La leptina es otra hormona producida por el tejido adiposo, y también el tejido adiposo produce otras hormonas que son adipoquinas, pero la leptina se caracteriza porque es capaz de llegar a través de la eminencia media a estructuras hipotalámicas. Y normalmente y fisiológicamente la leptina lo que hace es inhibir a las neuronas que son orexigénicas del hipotálamo, las neuronas que producen el péptido AGRP y el NPY. Esas neuronas se inactivan por leptina y por lo tanto la conducta alimentaria disminuye. Entonces es muy importante reconocer que la leptina es una hormona del tejido adiposo
está codificada por el gen OB en humanos, influencia la cantidad de comida que los individuos ingieren de manera fisiológica. Los aumentos de leptina reducen el apetito, generan un aumento del gasto energético, por ejemplo, oxidación de grasas. Y la leptina se encuentra a través de uniones receptores, regulando también el epitelio gástrico, la placenta y propiamente el tejido adiposo. Fisiológicamente, la leptina, a nivel del sistema nervioso central, favorece procesos que llevan a la reducción de la ingesta de comida y aumentar el gasto energético. También tiene efectos periféricos, como mencionamos, que tienen que ver también con el metabolismo y también con el sistema inmune, hematopoyético, angiogénico. La leptina influye fuertemente en el control del hambre y la saciedad y es sintetizada principalmente en tejido adiposo. La placenta también produce leptina, pero esa leptina tiene roles que están asociados fundamentalmente con funciones reproductivas. El receptor de leptina es un receptor de tirosina quinasa, similar al de insulina. Tiene 12 segmentos alfa extracelulares y un segmento beta que cruza la membrana y que se fosforila y que recluta varias enzimas en el loop de activación que son efectores de la actividad del receptor, como por ejemplo STAT. Entonces la leptina, una vez que se une a su receptor, autofosforila su residuo del loop de activación, los residuos beta, y estas tirosinas fosforiladas después reclutan a estos factores transcripcionales que son STAT, que también se van a fosforilar. Se han determinado 5 receptores para leptina, y estos tienen distintos roles y funcionamientos tanto a nivel del sistema nervioso como en la periferia. Este esquema nos muestra la unión de leptina y la activación de su receptor y cómo lleva a la activación de fosforilaciones mediadas por Janus quinasas, luego por STAT. STAT fosforilado actúa como una fosfoproteína o factor transcripcional que media parte de los efectos de leptina afectando la transcripción de genes. Como mencionamos fisiológicamente, la leptina tiene un gran target en el sistema nervioso al cruzar la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto?, y acceder a hipotálamo, que es regular, ¿no es cierto?, el funcionamiento hipotalámico y su rol límbico y cortical, y producir también a nivel hipotalámico la regulación de la función alimenticia, como reducir la ingesta de alimentos, aumentar el gasto energético, favorecer el metabolismo de glucosa y favorecer también el metabolismo de grasas. También tiene receptores en células del sistema inmune, células T, en los propios receptores pancreáticos, de las células beta y en otras estructuras. Ahora bien, se ha demostrado, por lo menos en animales, en modelo murino, el ratón OB es un ratón obeso. Este ratón es un ratón que tiene mutaciones en el gen OB. Esto genera una absoluta pérdida en la producción de leptina, por lo tanto la leptina de este ratón no regula a nivel hipotalámico el control alimenticio. Y este ratón sube significativamente de peso respecto a un ratón control. También hay otro ratón que ahora es mutante o tiene alteraciones en el receptor para leptina, cuyo fenotipo también es obeso. ¿Qué se ha demostrado? ¿No es cierto? Que los animales wild type, ¿cierto? Ellos pueden subir de peso, ¿no es cierto? El subir de peso, ya sea inducido por comida alta en grasa, va a generar que los animales ganen peso, ¿no es cierto? Si yo en este sistema que estoy mencionando acá reduzco los niveles de leptina en un animal wild type, este va a subir de peso por aumento de apetito y disminución del metabolismo. Si en un ratón obeso ahora yo agrego leptina, normalmente este disminuye de peso porque disminuye el apetito y aumenta su metabolismo. El ratón OB que no produce leptina genera un fenotipo obeso por aumento de apetito por disminución del metabolismo. Pero si el ratón OB yo le inyecto leptina, logro que este baje de peso por disminución de apetito y aumento del metabolismo. En datos, la leptina ha sido ensayada por mucho tiempo en humanos para ser un blanco de creación de drogas para tratar la obesidad. Pero esto han quedado todo en estudios clínicos, ya que la leptina, al igual que la insulina, también se genera o produce una especie de resistencia. Y de hecho se ha determinado que en pacientes obesos hay mayores niveles de leptina
que en individuos normales, donde uno esperaría que esta leptina en el paciente obeso redujera su apetito y aumentara su metabolismo. Y este mayor nivel de leptina se asocia a una resistencia que estaría asociada con alteraciones del funcionamiento del receptor. Y es por eso que ha sido tan complejo poder modificar o utilizar el sistema leptinérgico para tratar a pacientes obesos. Las mujeres se encuentran también con mayor nivel de leptina que los hombres, y las mujeres también tienden a generar mayor obesidad que los hombres. Hay otros péptidos anorexigénicos que han sido estudiados. Estos son péptidos principalmente anorexigénicos, es decir, que inhiben el apetito, anorexigénicos, que son el péptido CART, que es el transcrito regulado por cocaína y anfetamina, y el POMC, que también es capaz de regular estas neuronas. En definitiva, hemos observado que la diabetes es una enfermedad altamente compleja, que la diabetes tipo 1 es una enfermedad de origen autoinmune. Ambas diabetes tienen eventos fisiopatológicos comunes, como por ejemplo una hiperinsulinemia en el caso de la diabetes tipo 2, pero una hiperglicemia en el caso de ambos tipos de diabetes. Esta hiperglicemia produce una glicosilación proteica que es aberrante, que puede llevar a daños en macroangiopatías como la aterosclerosis o microangiopatías como la neuropatía, la glomerulopatía o la retinopatía, que son características significativas que empeoran la vida de los pacientes. Y un factor importante que abordamos en la segunda parte de la clase es la obesidad como un factor predisponente modificable para gatillar la diabetes, en particular la diabetes tipo 2. Espero que esta clase haya sido importante e interesante, y cualquier duda la responderemos en el día de la clase. Gracias.